Mexicanos contra la Corrupción, en las últimas investigaciones, los datos que ha aportado a lo que tiene que ver con el robo de combustible, el huachicol en sí, el huachicol fiscal, arroja temas como el reclutamiento de huachicoleros a juez destituido por amparar a grupos delictivos, también la confirmación de la desaparición de 10 millones de litros de huachicol, los nexos de México con Estados Unidos, esta célula que posiblemente opera desde Texas para la distribución del combustible. Por eso hablaba yo, Iván Alamillo, periodista justamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de todas estas vertientes que tiene el combustible, la venta de combustible, no solamente Pemex, y lo digo por las últimas notas, las investigaciones que ustedes pues han arrojado y que en datos muy importantes y que hacen que la autoridad deba actuar ya. Así es, Michelle. Buenas tardes. Un Buenas gusto estar aquí tardes. contigo y con tu auditorio. Y bueno, en los últimos descubrimientos justamente que han hecho, confirman estos nexos, obviamente, pues con los políticos y con el crimen organizado, algo que era pues secreto a voces, pero que hoy se dice, hoy lo dice Mexicanos contra la Corrupción, Iván. Sí, así es. Lo que nosotros revelamos ya hace, me parece, 2 semanas, es que la empresa que importó el huachicol, por supuesto de manera ilegal, al puerto de Tampico a finales de marzo, Ujú. es una compañía llamada Intansa. Eh, Tú incluso revelaste también una parte de esto, ¿no? Que esta Sí, compañía había entrado igual con huachicol para el puerto de Guaymas. Nosotros lo que revelamos es que fue la misma la que entró al puerto de Tampico así es. y que esta compañía tiene a dos accionistas, a dos hombres de nombres Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez, quienes a su vez tienen otra compañía llamada Belure, en donde son socios de nada más y nada menos que del administrador de finanzas del puerto de Tampico, de nombre Francisco Javier Antonio Martínez, ¿no? Es decir, los huachicoleros son socios de un alto funcionario del Ujú. sistema portuario de Tampico por donde entró el huachicol. Así es, Iván. E incluso hay datos que muestran el seguimiento de estos barcos, ¿no? Con millones de combustible. La operación quedó demostrada como con un simple reporte de que supuestamente traen algunos lubricantes en estos barcos, era como le permitían descargar. Vimos la operación en Ensenada, en Guaymas, Sonora, cómo llegan los camiones, los unidades especiales a recoger este combustible y distribuirlo incluso en las gasolineras locales. Una operación tan inteligente, tan grande, que queda claro que está trabajada desde hace muchísimos años y exhibe la complicidad de muchísimas personas. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerte, Iván, es que con todo y lo que han demostrado ustedes con las investigaciones, algunos medios de comunicación, pareciera que todavía se mantiene este silencio por parte de las autoridades, porque queda claro que aquí va implicada aduanas, la Marina de México y otros funcionarios que laboran en estos lugares que son receptores del combustible. Sí, así es, tienes toda la razón. Ha habido un silencio institucional bastante notorio. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha abordado el tema en sus conferencias mañaneras. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tampoco ha abordado el tema. Otra parte de lo que revelamos nosotros es que de estos 10 millones de litros que el gobierno federal anunció que había incautado en Altamira, pues resulta que la empresa importó 20 millones de litros, porque en tribunales, en distintos amparos que presentó la empresa reclama que le confiscaron 20 millones de litros, no 10, como dijo el gobierno, ¿no? También obtuvimos un informe interno de la Marina en donde la propia institución naval reconoce que van a llegar 20 millones de litros al puerto de Tampico. Entonces hay una diferencia ahí de 10 millones entre lo que las autoridades federales reportaron haber incautado y lo que la empresa verdaderamente ingresó al país, ¿no? Como tú dices, es una red criminal bastante grande que no se entiende sin la complicidad de autoridades de aduanas, de agencias consignatarias de los buques, ¿no? De agentes aduanales, de las fleteras, ¿no? Estas empresas que con las pipas mueven el combustible una vez ya dentro del país. Entonces es una red criminal bastante grande que, como bien dices, no se entiende si la complicidad o la omisión de las autoridades. Sin duda, Iván, algunos apuestan a que el silencio de la autoridad es una investigación interna que arrojaría que en la pasada administración, sobre todo la Secretaría de Marina, pues podría quedar muy exhibida ante este ingreso de tantos millones de litros de combustible. Y todavía sigue pasando, quedó muy claro, de 10 a 20 millones, pues es una cantidad muy, muy, muy fuerte y que no debe ser
pues, silenciada, obviamente, la información y echada en saco roto una investigación como esta. Sí, sí, de hecho, los registros de importaciones que checamos de esta empresa Intansa revelan que estaba ingresando supuestos aditivos para aceites Así es. desde octubre del 2023, es decir, hace ya casi 2 años, cuando ingresó un cargamento de 8 millones de litros aproximadamente por el puerto de Guaymas. Entonces, es algo que lleva ya al menos 2 o 3 años ocurriendo, ¿no? Con total impunidad. Así es. Y bueno, esto paró el ingreso de combustible. A esto le han llamado algunos, no han querido hacerlo huachicol fiscal, porque obviamente en muchos o en la mayoría de los casos, Iván, es combustible adquirido, comprado, e ingresa a México y lo que va de son todos este tipo de permisos, además de las omisiones de los funcionarios en los puertos que, pues donde se recibe, obviamente. Sí, así es. Quizás, ¿sabes? Cuando decimos huachicol fiscal, la gente no logra entender qué es, ¿no? Es justamente esto que tú mencionas, es importar a México combustible como el diésel y declararlo con una fracción arancelaria distinta, como puede ser aditivos para aceites lubricantes, y Sí. de esta forma omitir el pago del IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios que todos los combustibles tienen que pagar, y aquí es cuando ya empieza este margen de ganancia, ¿no? Para la delincuencia organizada que posteriormente lo vende a precios mucho más altos en las gasolineras de todo el país, ¿no? Así es. Iván Alamillo dice delincuencia organizada que no está estrictamente incluido el crimen organizado, ¿no? La delincuencia organizada también pueden ser justamente toda esta red de funcionarios. ¿Y a qué iba con esa pregunta, Iván? Es que si el gobierno, a partir de esta, sobre todo porque ellos lo presumieron, el gobierno federal, este aseguramiento en Tamaulipas, pues no sé si ya se montaría un operativo a nivel nacional para evitar que otros barcos continúen llegando a nuestro país. Pues mira, hasta el momento el gobierno federal no ha anunciado que exista un Había un operativo silencio. Ujú, para evitar que estos barcos lleguen al país. La presidenta lo que sí dijo hace cerca de un mes es que iban a implementar un sistema de rastreo mucho más detallado para conocer toda esta cadena, ¿no? Desde que el combustible entra al país hasta que se vende en las gasolineras y detectar de esta forma si hay algún tipo de irregularidad. Sin embargo, no dijo cómo lo van a implementar, no dijo ujú. cuándo lo van a empezar a implementar. Y hasta la fecha, pues este combustible podría seguir entrando por otros puertos, ¿no? Con otras fracciones arancelarias. Así es. Bien, pues vamos a darle seguimiento al tema si así nos lo permite Iván y como siempre un reconocimiento a la gran labor que hacen periodistas al interior de Mexicanos contra la corrupción. No, a ti también, Michelle, por tu gran contribución también a este tema. No, Gracias. gracias. Al contrario, a ese equipo, sin duda, a nivel nacional que se hace con la información periodística. Gracias, Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción.